Shalom, shalom, y bienvenidos a la clase de lo que es el Shulchan Aruch. Vamos a continuar lo que es el proceso del Shulchan Aruch, Yaakov Yosef. Estamos tocando la continuación de lo que es Hanukkah, las leyes de Hanukkah, lo que tiene que ver cómo encender las velas de Hanukkah. Pero antes de comenzar de esto, porque lo que vemos en Hanukkah es en sí las luminarias. Y una de las cosas que nos enseña acerca de las luminarias es el hecho de lo que es arrojar la luz a un mundo oscuro. Y sobre esto sabemos que hay muchas personas que todavía no comprenden la importancia de lo que es divulgar las enseñanzas del judaísmo por todos los medios posibles. Y es por esto que en esta clase en particular es de gran importancia de comenzar a involucrarnos en medios y en formas muy parecido al mundo gentil. Y yo quiero notarle esto porque de esto lo vamos a conectar a lo que es la enseñanza de Hanukkah. Y quiero hablar sobre esto porque creo que es a propósito lo que vamos a tocar acerca de copiar, sí, digo correcto, copiar ciertas ideas de los gentiles en la cual es permitido hacer en cuanto a esto, que normalmente uno no debe de copiar costumbres o prácticas de los gentiles, pero en cuanto a esto, de lo que yo voy a hablar, que es mostrar la luz de la Torá de forma pública, es algo que tenemos un apoyo. Dice el Bet Rebbe, un libro del Baal Ataña, recuerda varias lecciones de que el Rebbe había aprendido sobre la guerra entre Napoleón y Rusia, cuando vivió a través de ese tiempo. Esto lo puedes hallar en el Bet Rebbe de Brooklyn Kahat, volumen 1, página 110. Interesante, hay varios recuentos que de esto podemos aprender de la guerra. Los reinos que estaban en guerra habían establecido un departamento de propaganda con el propósito de promulgar sus doctrinas y capturar los corazones de las masas. Similarmente debemos de asignar grandes hombres benditos con lo que es sabiduría, que tienen lo que se llama una forma de ver las cosas únicamente y que tienen lo que es el temor, el Yirat Hashem y el talento de convencer las masas de la importancia de este ideal sagrado y tan sublime. Estos hombres tienen que tener la habilidad de iluminar la santa nación de su obligación hacia no solamente habitar la tierra de Israel, sino estimular el deseo de elevar el orgullo de la tierra de Israel y levantar del polvo lo que es el pueblo con las enseñanzas de la Torá. El Taná de Eliyahu también declara que está permitido aprender de estas lecciones de las prácticas de los gentiles. El Mirdash explica que el Caná fue en sí el que había instruido a los judíos a ascender a Shiloh. Esto lo vemos en el momento del sitio de Mishkan antes de que el templo fue edificado, para la fiesta en masa y de gran entusiasmo, para cumplir así el versículo que dice en Proverbios, en Mishle, capítulo 14, verso 28, que dice una multitud del pueblo está en la gloria del rey. ¿Qué significa esto? Claramente que cuando tratamos con una masa de personas, ahí en la multitud de la gente se halla lo que es la gloria del rey. ¿Quién es el rey? No estamos hablando a un ser humano, sino a lo que es el eterno Dios. De aquí aprendemos la manera que los cananitas habían adorado a su Dios, y no solamente de aquí, sino de las naciones idólatras, que habían creado un sistema de orden a la adoración de sus dioses, y de que estos dioses que son vanidad y nada, tenían un sistema, ciertamente. Dice aquí en Eliyahu Rabbah 8, capítulo 8, versos 8 al 9, ciertamente tenemos que aprender, no que debemos, que tenemos que aprender, que por lo tanto que nosotros que adoramos a Hashem con el fin de poner al Dios de forma viviente delante de los demás,
bendecir su nombre de forma clara y concisa y dejar que esa bendición sea escuchado por toda la multitud. Entonces el Caná dijo, entonces ascenderé con él. Es decir, con el fin de hacer público el asunto, ellos llegaron a elogiar lo que es los cuatro esquinas de la ciudad a la vez que ellos pasaron. El Midrash describe hasta qué nivel Elcana persuadió a Israel a ascender en masas y en gozo con el fin de glorificar el Rey del universo. El santo bendito sea Él, que sea grato con este gran galardón, como sucedió con el Shmuel, y eso fue la recompensa de Elcaná que Dios le dio a Elcaná como, como bendición de su obra, el gran profeta Samuel. Taná de ver Eliahu concluye: de aquí aprendemos que Samuel fue el galardón por la obra de Elcaná. Elcaná, por lo tanto, aprendió que los gentiles habían utilizado una organización y una propaganda por los asuntos sagrados. Y por lo tanto, aprendemos cómo usar la propaganda para generar el amor al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, y no está muy lejos de nuestras manos poder hacerlo. Sin embargo, es nuestro propósito que podemos aprender esto de los gentiles, y así los espías que fueron empleados fueron exactamente el método contra Hashem en la tierra, de dar un mal reporte en vez de un buen reporte. Es cambiar lo que es el reporte de algo negativo a algo positivo. Y por lo tanto estamos obligados a rectificar ese pecado de los espías en vez de usar métodos que causan una profanación, usar estos métodos con el fin de glorificar y darle cabor a Hashem, al Eterno, y la tierra de Israel. Ahora, esto lo vas a hallar en un gran libro que se llama Em Habanim Semeja, por Harav Yishar Shlomo Techtal, en la página 401 y 402. Cualquier judío que piensa que un judío como nosotros no podemos utilizar los medios para poder publicar y anunciar que debemos de enseñar y divulgar las enseñanzas del judaísmo y arrojar la luz a las naciones, aquí tenemos base conciso y preciso en la cual estamos operando. Además, ha habido varias organizaciones judías en las cuales han hecho la misma cosa, incluyendo tales organizaciones como Chabad, Eish Torah y muchos otros que se han involucrado con la idea de alcanzar al mundo con el mensaje del judaísmo. Ahora, obvio, hay su discusión, bueno, debemos solamente enfocar a los judíos y no necesariamente al mundo, pero nuestra responsabilidad es a ambos mundos, el judío como el no judío. Y es por eso, en el tiempo del ciclo del calendario, el tiempo más oscuro en que nosotros llegamos a tener es el tiempo cuando hace frío, el invierno. Es en ese momento donde hay menos luz en muchas partes del mundo, con excepción de algunas partes del mundo, que hallamos la importancia de encender la luz, de arrojar la luz. Y es aquí que vamos ahora a ver lo que es el capítulo 37 del tercer volumen del Shulchan Aruch en cuanto al tiempo de encender las luminarias de Hanukkah. Y es importante que entendamos que esta celebración en sí está basado en enseñanzas rabínicas. Es decir, esta es una fiesta rabínica basado en algo en la historia del pueblo de Israel. Voy a tomar un poquito de limonada, voy a decir la verajá y pueden decir conmigo, amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyah bidvaro. El momento exacto para encender Hanukkah es al parecer las estrellas. Eso sucede como un cuarto de hora después del puesto del sol. Antes de encender, reza la oración de Arbi.
pues se debe adelantar el precepto más continuo. En esta ocasión, la oración nocturna al que es menos es Hanukkah. Con referencia al primero, exprofeso el tiempo para encender continúa hasta media hora después o posterior de Sed HaKochavim, cuando aparecen las estrellas, unos 45 y 50 minutos después de que se puso el sol. Es interesante que durante el invierno es cuando se ven más las estrellas. Y como le hemos leído en esta semana de la Parashá, vemos que la promesa de Abraham sobre Israel, sobre Isaac su hijo, que Dios le haría que serían más numerosos como Kakokabei Hashamayim, como más numerosos que las estrellas del cielo. Ahora, el problema es que no en todo tiempo y en toda época se ven las estrellas. La mejor forma de ver las estrellas es cuando hay más densa luz y comienzan a brillar. De esto yo conecto el mundo de los Anusim, que están escondidos por causa de que en el tiempo más difícil llega a salir lo que es la luz tan lejana de las estrellas y se pueden ver. Y es por eso que el Eterno está envuelto en trayendo a todas estas luces que Dios prometió a que se pueda ver. Igual, sin embargo, si no se encendió en el lapso, puede hacerlo durante toda la noche, aún lumbrando el alba. Estamos hablando 72 minutos antes de la salida del sol. Puede encender las luminarias, pero sin decir la bendición en este último caso. Los soldados en servicios que no encendieron por ellos en sus hogares tampoco pueden encender en su puesto durante el tiempo de Zet HaKochavim por las razones de la seguridad, dado que estarían descubriéndose ante el enemigo. Se deciden hacerlo antes de la puesta del sol y con la intención de apagarla inmediatamente que oscurece. No deben bendecir, aprender, no dije preceptos durante las horas de urnas, y es la opinión unánime de que estas bendiciones son en vano, únicamente cuando queda prendida media hora después de la aparición de las estrellas, está autorizado a bendecir. Ahora, al prepararse el precepto de los hajamim de encender las luminarias de Hanukkah, reúne a toda la familia a su alrededor para que escuchen las verajot y presencian el encendido de la misma. Este es un momento muy importante para la familia, experimentar el encendido de la luz de Hanukkah. Así se cumple la mitzvah y presume Nisá, difusión del milagro. Nisá, Nes, viene la palabra Nes. Aquellos que están envueltos en creando esas congregaciones, Najle, Emuna, Sefaradí, ten en mente, estamos hablando de difundir este milagro del regreso del pueblo de Israel, de aquellas almas judías, de aquellas vidas que se quieren añadir al pueblo de Israel. Y llegó a su hogar y encontró a sus familias dormidos. Hay quienes dictaminan que ya no bendice sobre las luces de Hanukkah. Este caso, tal caso, debe despertar por lo menos de dos de ellos para entonces poder pronunciar la bendición correspondiente. El criterio de los ordoposkims es que aunque no se despierten los familiares, encienden con verajá, y los que le impiden a quien desea apoyarse en estos hajamim. Está prohibido comenzar toda tarea, sentarse a comer o a estudiar desde la media hora antes del tiempo de encender, y es decir, un cuarto de hora antes del sol se pone. Aun si rezó la oración de Mija y Albit, temprano tiene que esperar hasta encender Hanukkah. Con respecto a la prohibición de comer, se entiende una comida formal con más de 58 gramos, que es una cabeza de pan. Menos de esta cantidad está permitido, igualmente está autorizado de ingerir pasteles y frutas aún en mayor cantidad dentro de la media hora anterior al encender. Esto se explicó que las mujeres se abstienen a realizar tareas
durante el tiempo de las luminarias de Hanukkah están encendidos. Así es correcto que celebren y que no deben alejirar. En la sinagoga donde entre Minjá y Arbit, y donde Arbit se estudia Torah en clases conjuntas diariamente, la suspensión de la misma depende de la decisión del rabino que le dirige. Si éste considera que el público volverá al Bet HaKnesset para su estudio diario después de encender sus casas, es preferible que cumplan la mitzvah de encender en su tiempo y luego regresen. En cambio, si se opone el que a ir a sus hogares para encender, existe la sospecha de que haya de regresar o regresan a sus clases, decidirá seguir con el estudio diario. Normalmente terminando este se dirigen a sus casas para encender. Ahora, la víspera de Shabbat debe encender Hanukkah mucho antes de lo que es habitual. Por consiguiente, se suministrará mayor cantidad del aceite de las lámparas o en la eventualidad de utilizar las velas y serán bastante más grandes de forma que quedan encendidas media hora después que aparecieron de las estrellas. Asimismo, no debe de adelantar el encendido de las velas Shabbat como lo hace cada viernes. Es suficiente que enciende 10 o 15 minutos antes del puesto del sol, después de poner aceite en la luz de Hanukkah, lo bastante para que quedan encendidas por lo menos una hora. De adelante de las velas Shabbat a 30 a 40 minutos antes de la puesta del sol. Las luces de Hanukkah tendrán que estar encendidas mucho mayor tiempo, aproximadamente hora y media, dado que éstas se encienden siempre antes de las de Shabbat. Cuanto a los vasitos de las luminarias de Hanukkah no están suficientemente grandes en relación al aceite necesario para que queden encendidos en una hora. Por lo menos la víspera de Shabbat o las velas son demasiado pequeños y no permanecerán encendidas en ese tiempo, según el juicio de algunos poskim. No se cumple con la misvá y más grave aún, hay dudas que la bendición sea en vano. En este caso específico, debe encontrar la manera de encender con las luces con la medida imprescindible y así poder bendecir sobre ella. Y de lo contrario, enciende sin decir la bendición. Como todos los días de Hanukkah, también la víspera de Shabbat debe tratar de rezar la oración vespertina antes de la encendida de las luminarias. El motivo del siguiente es la oración de vespertina de Minjá. Representa el sacrificio diario de la tarde, Korban Talmid, que se llevaba a cabo en la casa santa, mientras que en las luces de Hanukkah recuerdan el milagro que se verificó con las luces del candelabro, la menorá de la misma casa santa, y está la menorá del Bet HaMikdash, se encendida después del sacrificio diario de la tarde. De esto se deduce que la oración de Minja se reza antes de encender Hanukkah. Entonces lo más aconsejable es encontrar un minyan para rezar Minjá temprano y luego dirigirse a su hogar para encender Hanukkah. De no hallar un minyan anticipado, no debe rezar Minjá en forma individual. Enciende Hanukkah primero y luego dirige al Bet HaKnesset para rezar Minjá con el de minyan. Y es recomendable que los encargados de la sinagoga, donde adelantan la oración vespertina en la víspera de Shabbat en Hanukkah, investigan si hay mucha gente que enciende Hanukkah y después vienen a orar Minjá y en este caso organizar un segundo minyan, o de no ser posible dejar la oración Minjá a la hora de costumbre. Si por alguna causa imprevista no puede encender una de las noches de Hanukkah, no tiene compensación a la siguiente. La noche posterior a la que faltó enciende el mismo número de los luminarios como todo el público. Y aquí es donde vemos lo que es el orden de lo que es el encendido de las Hanukkías. Capítulo 38.
Los aceites y las mechas para Hanukkah. Tine hashe manim vehapetilot. Todos los tipos de aceite y mechas son aptos para encender las luminarias de Hanukkah. Sin embargo, es indudable que el aceite de oliva tiene preferencia sobre todos. Asimismo, las mechas elaboradas con algodón tienen prioridad. Inclusive las velas son aptas para encender, pero debido al milagro de la Casa Santa se produjo con aceite de oliva. Básicamente la mitzvah es con él en especial. Si no hay, obvio, se puede usar las velas o candelarios. Es conveniente no encender unas luminarias con aceite y otras con velas en la misma Hanukkah o candelabro. Todas las luces serán alimentadas en la misma forma, con aceite o con velas. Cuando el aceite de oliva es muy caro o escasea, puede encender las luminarias obligatorias. La primera después de que vendió con ese aceite y además de acuerdo a la cantidad de la noche con esas otras aceites. El parecer muchos grandes rabinos contemporáneos es que no cumple la mitzvah de Hanukkah encendiendo luminarias eléctricas. Es indiscutible que sus razones si se ven lógicos, dado que básicamente el milagro debióse al aceite. Consecuentemente, no debe bendecir sobre las luminarias de Hanukkah alimentadas con la electricidad, aunque no teniendo posibilidad alguna de conseguir aceites o velas, o solo queda el recurso de encender luces eléctricas, prende pero sin pronunciar la bendición, puesto que la regla es clara en esta situación. Safek Berajot Lejakel, duda en la bendición sea ligera. En esa disposición particular no tiene otra alternativa más que encender luces eléctricas sin bendecir. Las bendiciones deben colocarse en un sitio totalmente diferente donde normalmente se instalan, de la manera que se advierte que son por Hanukkah. De todos modos, si luego logra obtener aceite y velas y aptos, repite, y el encendido de las luminarias de Hanukkah en esta ocasión, con todas las verajot, igualmente en Bet Knesset no se bendice sobre el encendido del calendario eléctrico para Hanukkah. Muchas personas normalmente compran lo que se llama luces eléctricas para iluminar y hacer en comparación con otras fiestas no judías, la Navidad, para que sea en sí un reflejo de una fiesta de luces, porque realmente esto es lo que es una fiesta de luz. No se cumple el precepto de Hanukkah con luces de gas. Las reglas a este respecto son las mismas con referencia al candelabro eléctrico explicado anteriormente. Aceite que se almacenó bajo de una cama, durmiendo en ella ex profeso, no se utiliza para el encendido de las luminarias de Hanukkah, únicamente en caso de apuro, ya que ya se encendió con él, si después del hecho, Bedavet, está permitido. Y aceites que se sustrajo y se obtuvo ilegalmente, no bendicen sobre él Lejalik ne Hanukkah, y mucho menos lo demás bendiciones. Los soldados del ejército israelí que quieren encender las luces de Hanukkah con el aceite que usan para lubricar sus armas, es correcto que soliciten permiso de las autoridades militares competentes para poder utilizarlo y encender Hanukkah con ella. Ahora vamos a ver el capítulo 39. La prohibición de utilizar o usar la luz de Hanukkah. Shiasur lehishtamesh leorah. Está prohibido hacer uso alguno de las luminarias de Hanukkah, sea de estudiar Torah o de contar dinero a su luz, y esto debido a costumbre de encender una luminaria extra que se llama el shamash, el auxiliar, el que sirve, de modo que se utiliza su luz para cualquier fin, sea el esplendor del shamash que enciende al final. Esta luz auxiliar tiene que ser situado ligeramente más alto que las de la mitzvah o poco alejado de ella, de manera que resulte obvio que no pertenece a la de Hanukkah.
La prohibición de usar la luz proveniente de las luminarias de Hanukkah recae no solamente sobre lo que es la obligatoria, sino sobre todo las que corresponde encender en esa noche. Exclusivamente aprovechar la luz de las luminarias en forma directa está prohibido. No es el disfrutar de su resplandor en forma indirecta. Por ejemplo, para andar por la casa, aun si apagase la luz eléctrica de la habitación, no es necesario cerrar los ojos para caminar en un lugar a otro. Ahora, nosotros en los caminos de Israel sí motivamos y sí promovemos un ideal muy similar a lo que hace Chabad. Y lo que animamos es que si tienen la habilidad y la posibilidad de abrir al campo público, en medios públicos, la luz de la menorá, recomendamos usar la menorá que vemos en muchos de los cuadros, no en la forma que ven que hacen Chabad, que es con lo que es de Maimónides, que él fue lo que él recomienda. Más bien lo que sabemos era la idea del tiempo del templo. Tiene que tener un mínimo de 8 brazos para que sea una Hanukkah o una menorá kasher, porque no podemos duplicar afuera de la tierra de Israel lo que se hacía en el templo con una Hanukkah o una menorá de 7 brazos. Esto también tiene un mensaje muy profundo en cuanto a la unidad del pueblo de Israel, de todo tipo de especies siendo conectado con el mismo elemento. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero la acción de encender y sus derivados, lo que es Shehalakha o Samitzvah, la parte principal del precepto de las luminarias, se cumple con la propia acción de prender. Por consiguientemente, debe prestar atención y no quitar el cerdillo mientras está encendido, hasta que prenda la mayor parte de la mecha que está sobre la superficie del aceite. En, en cambio, si solo propagó el fuego y de inmediato quitó el cerdillo, encendiéndose la flama por la mecha en forma automática, no es correcto. Puede no considerarse que él la encendió, al prenderse en su mayor extensión sin su ayuda. Al dictaminar nuestros hachamim que con la acción de encender se cumple la parte más importante del precepto, significan que si se apagó dentro de la media hora obligatoria, no es imprescindible volver a prenderlo, por cuanto al acabar de encender automáticamente cumpla la mitzvah, inclusive la víspera de Shabbat. Si se apagó antes de recibir Shabbat, no es indispensable volver a prender. Asimismo, si provocó intencionadamente a que las luces se apaguen, o a que lo mismo se apagó por error, no se esforzó, no es forzoso volver a encenderlo. Esto es, por ejemplo, si al abrir la puerta o la ventana una corriente sorpresiva de aire extinguió lo que es las luminarias. Si desea volver a encender, o lo hace pero sin repetir las bendiciones. Ahora, si no puso suficiente cantidad de aceite para que encienda media hora por lo menos, o colocó las luces de Hanukkah donde es probablemente que se apaguen debido al aire, no cumplió con la misma, ya que él es culpable directo de lo que hayan encendido en el tiempo del reglamentario. Está obligado a encender nuevamente, igual en estas circunstancias, sin volver a pronunciar la bendición correspondiente. También cuando deliberadamente se apagó dentro de la media hora, de acuerdo a la ley, es preciso que vuelva a prenderlos, y lo hace, pero sin sin la bendición. Aun cuando al encender verificó la misma de apagarse las luminarias, aún en forma imprevista o accidental, es correcto volver a encenderlas sin pronunciar la verajot. Así cumplirá con el precepto completo. Así es correcto actuar cuando se apagaron dentro de la media hora reglamentaria. Transcurrido ese lapso, puede apagarla deliberadamente, y por supuesto
no es necesario volver a encenderla. No es preciso cambiar la mecha todas las noches. Por el contrario, las ya usadas son más cómodas para encender, lo que absorbe mejor el aceite. No obstante, algunos se acostumbran de utilizar mechas nuevas cada noche en recuerdo del milagro, el Nes. Por eso es Nesim, poco mucho más de milagros. Se renovó cada noche de Hanukkah. También al Bet Hamikdash, donde diariamente se cambiaban las mechas de la menorá. Si se encienden las luces de Hanukkah en el lugar donde quedaron definitivamente instaladas durante esa noche. Si el dueño de la casa se haya indispuesto, de todos modos no está autorizado a encenderlas junto a su cama y luego traspasarlas a su sitio final. Pero puede encomendarle a algún familiar para que bendiga y encienda por él sin mover las luminarias de su lugar, cumpliendo así con la misma igualmente. Se vierte suficiente aceite en las luminarias de Hanukkah de forma que permanezcan encendidas un mínimo de media hora. Lo mismo es para que se enciende velas y tendrán el tamaño que alcance para estar encendida media hora por lo menos. Cuando los vasitos donde encienden las luces de Hanukkah no pueden contener el aceite necesario para el tiempo estipulado, no son aptos para cumplir con ellos la misma. Si a pesar de ellos utilizó esos vasitos, aun cuando volvió a poner aceite y alcanzaron a estar encendidas media hora o más, no cumplió con el precepto de Hanukkah, puesto que la conformidad a la ley ex profeso tiene que haber suficiente aceite para el tiempo establecido antes de encender, como hemos visto ya anteriormente al respecto. En consecuencia, debe toda persona el vigilar y atender atentamente el contenido de los vasitos donde enciende la luminaria de Hanukkah y a calcular de que el aceite que contiene alcance para media hora mínimo y un poco más por lo que suele volcarse y que a veces no se llena hasta el borde. Es conveniente realizar esta verificación antes de la primera noche de Hanukkah. Una vez comprobado el contenido, bendice la verajot correspondiente y enciende. Si después de bendecir, encender y advirtió que el aceite no bastaría para la medida del tiempo estipulada, tiene que apagarlas y luego de aumentar el aceite indispensable para que ardan media hora las vuelve a encender sin pronunciar la bendición. No se encienden las luces de Hanukkah una de horas traspasando el fuego por medio de un cerdillo o vela. Es decir, si se apaga la vela o la cerdilla con la que está encendido las luminarias de Hanukkah, no puede tomar fuego de ellas para seguir encendiendo las que faltan. En cambio, si transmite el fuego en forma directa, por ejemplo, si tiene la mecha larga o que está encendido con las velas, está permitido puesto que así las dos son la de mitzvah. Si se apagó una de las luces de Hanukkah después de haber encendido todas las correspondientes a esa noche, está autorizado volver a prender pero sin tomar fuego de las que se arden ni aún en forma directa. Y es aquí que ya está en caso al volver al encender es opcional y no debe de tomar fuego de las luminarias de esta misa para volver a encenderla. Y por supuesto que está prohibido encender de las luces de mitzvah un cigarrillo o un cerdillo para uso privado. Una vez transcurrido el tiempo de la mitzvah, media hora después que se prendieron, está permitido encender a ellas igualmente utilizar su luz. Ok, vamos al capítulo 41. Estamos continuando acá este asunto de las leyes de Hanukkah según el Shulchan Aruch Yaakov Yosef. ¿Quiénes están obligados a encender la Hanukkah? La menorá de los Hanukkah. A igual que los hombres, también las mujeres fueron ordenadas a encender las luminarias de Hanukkah.
puesto que ellas participaron en forma directa del milagro. Esto según el Talmud Shabbat 23.1. Consecuentemente pueden cumplir con este precepto individualmente en sus casas, con sus esposos y por ellos. Recuerda que esto es una reunión familiar. Por lo tanto, el hombre se ve forzado a estar ausente de la casa en el momento de encender y regresará a horas muy avanzadas de la noche. Es correcto y aconsejable que encargue a su esposa para que esta enciende a aparecer las estrellas de la noche, y como un cuarto de hora después del sol que se puso. Y así cumple con la mitzvah. Y de acuerdo a la regla, el enviado, el nominado por otra persona, es como él mismo lo hizo. Entonces, si yo envío a mi esposa a hacerlo, ella sería entonces escuchando mi orden y por lo tanto somos uno en cuanto al orden. En la eventualidad de que la responsabilidad de encender recae sobre la mujer, esta bendice conforme al texto original de la Berajot, que figura en los libros de oración, que lo vamos a ver más adelante. Si se confundió diciendo Ad Halakat Hanukkah a cambio de decir, como es correcto, Leharlik Ner Hanukkah, no es necesario repetir la bendición. Quien se hospeda en un hotel y su esposa está encargada de prender por el hogar, no está autorizado a encender con la verajot en su cuarto, inclusive si enuncia claramente que no desea cumplir con el encendido de su esposa. Esencialmente, la obligación de encender Hanukkah recae sobre el hombre y su casa, no individualmente. Esto resulta de que esto que forzosamente cumple con lo que su esposa enciende por él, de nuevo porque le pide que lo enciende, eso aunque no está presente, lo está cumpliendo. El no vidente casado, su esposa, enciende por él. Si no lo es, pero tiene que su casa privada, puede pedir la ayuda a otra persona para encender. Algunos opinan que enciende sin decir la bendición, pero la costumbre en Jerusalén es que el no vidente sí pronuncia la bendición, ya que al encender propaga el milagro a otros. Quiero repetir esta parte final de aquí, de este capítulo 41, porque conectando lo que hemos hablado desde el principio, porque al encender propaga el milagro a otros. Y nosotros estamos a la víspera de ir públicamente a través de los medios, este medio de acá, de propagar el milagro a otros. Ese es el mensaje, de arrojar y dejar que otros sepan del milagro que el Eterno ha hecho por nosotros. Que cuando las fuerzas de los griegos y de los helenistas y de los secular y los que se habían unido contra nuestro pueblo, Dios hizo la obra de cuando nosotros santificamos a Dios y nos purificamos para Dios, Dios honra tal hecho y concede milagros. Capítulo 42. Antes de encender las luminarias de Hanukkah, la primera noche pronuncia la siguiente tres bendiciones en este orden. Y lo voy a decirlo porque estamos en un aprendizaje y por lo tanto usaría lo que es el nombre sagrado para que puedan aprender y escuchar. Y esto se está permitido hacer por causa que lo estamos enseñando e instruyendo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu bamitzvotav v'tzivanu lehadlik ner Hanukkah. Luego, inmediatamente, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim leaboteinu bayamim hahem bazeman hazeh. Inmediatamente en la primera noche, ahora es lo que es el Shehianu, se dice la tercera bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Shehianu vihimanu vigilanu lesman hazeh. A partir de la segunda noche solamente se dicen las primeras dos berajot que hemos hecho, como lo pueden escuchar, pueden utilizar este video si les falta cómo pronunciarlo. Para recordar siempre el orden de la bendición, los jajamim nos dieron
un versículo que nos sirve como recordatorio. Hace leja saraf, vesim oto al nes ure oto vajei. La palabra saraf nos recuerda que primeramente se dice la bendición de lejalik. Saraf y lejalik equivale a arder. Luego nes. Quiero repetirlo para todos que son de Nahle Emuna Sefaradí. Nes. Este es un milagro que estamos conectados con. El Nes de Hanukkah es el Nes de cada comunidad nueva por todo el mundo latino de Latinoamérica que se asocia y se afilia a los caminos de Israel. El Nes, ¿cuál es el Nes? El Nes es la bendición de Sheasá Nisim. Nes y Nisim, milagros. Por último, Vajei a la bendición de Shehiyanu, Vajei y Shehiyanu a la vida. En el texto de la primera bendición no debe decir Lehalik Nel Shel Hanukkah, sino Lehalik Ner Hanukkah, sin incluir la palabra Shel. Las tres bendiciones deben pronunciarse antes de encender, como determinaron nuestros sabios. Su recuerdo para bendición. En el Talmud Sukkot 39.1, en todos los preceptos, la bendición se anticipan a su ejecución y no comienza a encender hasta terminar totalmente la bendición. Una vez encendidas las luminarias obligatorias, la primera que se enciende cada noche, está permitido interrumpir para responder el Kadesh y Kedusha Amén de Berajot y responder al saludo de quien debe respetar y aun cuando todavía prendió las luces que acompañan la obligatoria. El texto de Hanerot Halelu Anachnu Madlikim, que se acostumbra a decir en ese momento, puede comenzar a recitarlo ya que terminó de encender la primera luminaria y retiró su mano de ella. Se principia antes, hay duda de interrupción entre la bendición y la acción de encender. Es una bonita tradición después de prender, entonar los versículos de Mizmor Shir Hanukkah Habayit le David completo, que es el Salmo 30. Aquellos que no leen hebreo lo pueden leer en el del Salmo 30 directo, en su idioma normal. Si se olvidó bendecir sobre las luminarias de Hanukkah, advirtiendo con aún lo que faltaba por encender algunas de ellas, no con excepción al Shamash, bendice en el momento del Halik Nel Hanukkah y las demás bendiciones. En cambio, si notó su falta acabar de encender todas las luces, aunque no haya encendido el Shamash, no se pronuncia la bendición de Lehalik Nel Hanukkah, únicamente dice Sheasá Nisim, y si esto sucede la primera noche, incluye también Shehiyanu. También actualmente se bendice antes de la visita de las luces de Hanukkah. Si cumple estas tres condiciones: A, que él no cumplió con el precepto de Hanukkah esa noche; B, que durante el resto de esa noche no podrá encender; C, que no encienden por él en su casa, entonces sí, al ver las luces de Hanukkah encendidas en algunas de las casas o en las calles, dice la bendición Sheasá Nisim. Y esto sucede en la primera noche, hay que decirle Shehiyanu, de faltar alguna de estas tres cláusulas, no bendice por él por solo hecho de ver las luminarias. También debe de aclararse de que esta regla rige únicamente durante el tiempo de la mitzvah, es decir, dentro de la media hora posterior a la aparición de las estrellas, y transcurrido en ese tiempo ya no bendice en esta circunstancia. En esta situación de duda, si está dentro del tiempo y esto pasa y aplica la regla, Safe Berajot aquel duda en la bendición sea ligera. En caso de cumplirse todas las condiciones anteriores, puede bendecir inclusive antes de la vista de las luces de Hanukkah al Bet HaKnesset, dentro de la media hora de la encendida, aun si no bendijo de inmediato a verlas. Puede pronunciarlo dentro del tiempo específico anteriormente. Esto es la referencia a bendecir Sheasá Nisim, y se trata de la primera noche,
También hay que decir shehiyanu, pero por solamente ver las luminarias de Hanukkah nunca se bendice Lehalignel Hanukkah. La bendición de shehiyanu se estableció decir por el encendido de las luminarias de Hanukkah. Consecuentemente, si él propiamente no enciende tampoco lo que hacen por él o por algún motivo no ve las luces de la Hanukkah y no pronuncia la verajá de Shehiyanu, lógicamente tampoco bendice Sheasani Sim. Ahora, si Dios la bendiciones y por error prendió las luces de Shamash antes de las obligatorias, aun cuando está interrumpiendo entre las bendiciones, el encendido de las luminarias de la misma enciende el inmediato las obligatorias sin pronunciar nuevamente la verajot. Ahora, significa que a pesar de todo esto, que las luces de Shamash es completamente profana y no tiene importancia alguna en la mitzvah nexo con las luminarias sagradas, lo que tiene, ya que ésta es resguardada del uso de aquella, y por lo que podemos considerar esta es una introducción como tzorek mitzvah, algo necesario para el cumplimiento de la mitzvah. Consecuentemente, no debe repetir la bendición. Si olvidó decir shehiyanu la primera noche durante la media hora subsiguiente, puede hacerlo la segunda noche antes de encender el transcurso de la media hora siguiente al encendido. Si también entonces lo olvidó, tiene compensación hasta la octava noche y como en las anteriores, antes de encender o durante la media hora posterior al encendido. Cuando la mujer o alguna otro familiar encendió la primera noche por el hombre, diciendo también la verajá de Shehiyanu, al encender la segunda noche, no la dice, puesto que ya lo libraron. Este es el parecer de algunos poskim. Ahora, otros sostienen que puede bendecir por cuanto él todavía no lo hizo, y duda en las bendiciones sea ligera, no pronuncia la bendición. Si adquirió un candelabro de plata especial para Hanukkah, al encender en el primer noche de Hanukkah a pronunciar la verajá de Shehiyanu, dirige su pensamiento al objeto de la mitzvah, es decir, lo que compró, que está estrenando para que recaiga la bendición también sobre él. Pero si lo inaugura la siguiente noche, no debe de bendecir Shehiyanu exclusivamente por el calendario, aunque éste le causa gran satisfacción. Ahora, al encender las luminarias de Hanukkah, comienza por lo que está en la extrema derecha, es decir, de la extrema derecha, la más lejana a la puerta, porque recuerda que la menorá va a estar al otro lado, donde está la mezuzá, eso va a ser en el otro lado, comenzando de ahí, comenzando con la derecha. La segunda noche prende primero la luz nueva y se aumenta luego el día siguiente. El orden que sigue todas las noches entonces, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, aumentando igual que lleva la escritura española. Por lo tanto, la tercera noche empieza con la nueva que incluyó esa noche y luego enciende lo anterior. En el tercero terminó la primera de la primera noche. En esta orden va aumentando encendido cada día. El resultado será que en la octava noche encenderá la que está más cercana a la puerta de la extremada izquierda del candelabro, continuando hacia la derecha, terminando por lo que está encendido la primera noche. De esta manera la bendición siempre recaerá sobre las luminarias que se aumenta y por cuanto también el milagro fue agigantado a medida que transcurren lo que es los días. Aquí estamos viendo, comenzamos con la que estaba en la derecha, primera noche. La segunda noche se enciende primero, entonces se enciende la que era en la posición de la primera. Entonces se comienza de la tercera noche, la tercera, y luego lo que algunos te acostumbran, lo que es entonces la segunda y la tercera. Otros siguen una orden diferente. Comienza siempre con la noche que toca y van en aumento. Esto es muy importante, que hay diferentes costumbres en cuanto a esto. Ahora, cuando el dueño de la casa se ve forzado y ausentarse de su hogar, nombra a un encargado
o su esposa a un familiar para encender por las luces de Hanukkah. Está pronunciada la verajá de tal figura en el texto original de Haligne Hanukkah. El encargado bendijo al Halakat Nerot Hanukkah, cumplió de todos modos, ya que hay en qué apoyarse para así decir. Incluso el dueño de la casa, que está equivocadamente, dijo al Halakat Nerot Hanukkah, cumplió así su bendición. Pues vamos a parar acá en esta clase, y en la próxima clase veremos el huésped en el principio de la Hanukkah, y vamos a también continuar hasta terminar este parte de Hanukkah. Tenemos Hanukkah en 3 partes del Shulchan Aruch. Vamos a terminar acá en lo que es el capítulo 42 del Shulchan Aruch Yakut Yosef. Ahora, hablando de nuevo de lo que es encendido, recuérdese que en los encendidos nuestra costumbre es siempre comenzar con el nuevo día, entonces hasta comenzando a comentar 1, 2 y nuevo día. Es decir, estamos siempre en aumento de luz, no en decadencia de luz. Estamos aumentando la luz en nuestro alrededor y no disminuyendo la luz en nuestro alrededor. Muy bien, aquí terminamos la clase para esta noche. Hemos cubierto bastante en cuanto a estos capítulos, y le invito que siga escuchando lo que es nuestras clases por youtube.com Mr. Camino Israel, a través de eyeshiva.org y también por radiotorah.com. Estamos tratando de alcanzar tantos medios, y es por esto que yo le hago siempre la invitación de ayudarnos económicamente para poder seguir trayendo estas clases de forma regular. Usted puede hacer esto ayudándonos con su contribución. Aquellos que se suscribieron, que se comprometieron, hemos visto una decadencia de ese ánimo, y más por la situación económica lo puedo comprender, pero recuérdase que sin su contribución es muy difícil de poder seguir adelante. Es importante que ustedes aumentan su luz, aumenta su contribución si tienen la capacidad de hacerlo, porque al fin y al cabo usted nos ayudaría a poder alcanzar nuevos lugares con este mensaje, y eventualmente, si el Eterno nos ayudaría, con la mano con la ayuda del Eterno, poder cubrir el mundo entero con esa luz de la Torá, lo que es Torá a las naciones. Ayúdanos, sea parte. Simplemente, si estás en el yeshiva, puedes apretar lo que es el botón de contribuir a los caminos de Israel. Si estás en la página de los caminos de Israel, tenemos un sitio ahí que puedes entrar su donación por PayPal. Si usted desea contribuir directamente a los caminos de Israel, nuestra caja postal es P.O. Box 813506, Hollywood, Florida 33081. Repito, los caminos de Israel, P.O. Box 813506, Hollywood, Florida 33081. Y claro, no, ustedes pueden ser socio con los caminos de Israel de forma regular y ser partícipe en lo que estamos tratando de lograr. Como usted sabe, estamos en proceso de hacer algo grande acá en Miami, teniendo ya nuestra propia oficina en North Miami Beach, con clases para preparar a personas para el rabinato, personas que quieren aprender shohetim para hacer shohets, y hay moelims, personas que quieren ser moel y quieren aprender. Póngase en contacto con nuestra oficina o póngase en contacto con nosotros. Escríbeme a loscaminosdeisrael@yahoo.com, loscaminosdeisrael@yahoo.com. Tenemos un equipo de rabinos que ya están trabajando con nosotros, y un Bet Knesset muy pronto, que va a ser un Bet Knesset Kabua para aquellos que saben lo que es, y vamos a poder viajar a diferentes partes del mundo, y no solamente hacer conversiones, sino también retornos a aquellos que desean y que sea reconocido en Blineder, también en Israel, si así el Eterno así lo permite, y así romper muchas de las barreras que ha estado pasando. Pero si no lo llegamos a lograr, todavía vamos a seguir adelante en haciendo lo que
lo que la Torá, lo que los sabios nos han indicado que es claramente el camino. Y ese camino es de traer luz a las naciones, de permitir que las naciones que están en exilio se pueden conectar y serse parte del pueblo de Israel, si así lo permite. Y si de verdad no quieres hacer parte del pueblo, está bien, no es para todo el mundo. Claramente el Rambam dice claramente que aún por lo menos seguir lo que es las 7 leyes de Noé, y hacer eso ayuda a ser un socio con los caminos de Israel, a crear lo que es traer la presencia divina a este mundo de una forma real. Puede ser parte de casa Noé, casa Noah, y de eso vamos a hablar entre pocos. Shalom, shalom.